Muy buenas noches, bienvenidos a esta propuesta de Noticias Paraguay. Noche de miércoles, el gusto de poder compartir con ustedes, como cada semana. Señora Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Alfredo Bouza, ¿cómo está? Carlos Báez, Parsajú, felicitaciones y muchas gracias. Buenas noches. Un gusto siempre. Mi querido Andrés Riquelme, ¿cómo está? Muy bien, Carlos. Muy buenas noches a los televidentes. Muchas felicidades por lo del sábado. Muy amable. Bueno, perdón. Estamos esperando a una invitada. Sí. Pero quiero ya dar la bienvenida porque así como se comprometieron, están bien y en horario. Digo, dos representantes, alguna vez en cargos muy importantes dentro de la Policía Nacional. El comisario Castro Guillem, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, doctor Riquelme. Señora Estela, doctor Bouza. Nos decía recién que dejó hace 19 años la policía. Se va a cumplir 19 años en mayo. En mayo. Sí, señor. Y el comisario Prudencio Burgos, ¿cómo está, comisario? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muy bien, gracias a Dios. Es un gusto de estar compartiendo con ustedes esta noche. Usted se fue de la policía hace poco. Hace un mes. Hace cuestión un de mes y medio. Un mes y medio nada Sí. más. ¿El último cargo cuál fue? Director General de Inteligencia. Director General de Inteligencia. Bueno, tenemos que hablar de esto que tiene que ver con la policía. Cuando tratamos de recuperarnos y seguíamos un juicio oral por la actuación irresponsable de dos oficiales de policía, nos encontramos con que en Areguá un procedimiento demostraba la forma y la situación que está hoy un sector de la Policía Nacional, porque tampoco podemos hablar que toda la Policía Nacional es un desastre y es una vergüenza. Pero cuando nos recuperábamos también de ese tema, nos encontramos que efectivos oficiales del conocido grupo Lince habían también realizado un secuestro exprés en Ciudad del Este. Le secuestraron a un jardinero, Carlos. A un jardinero. Sí, se equivocaron de víctima. Sí. Para ellos se equivocan siempre, últimamente se equivocan en todo. ¿Qué, Alfredo, cómo ves la...? Sí, creo que hay un gran descontrol. No hace, comisario, ¿hace cuánto que comentábamos lo del grupo Lince? Un año. Sí, aproximadamente. Cuando hacían esa exhibición frente al presidente, Horacio Cartes todavía era. Y se mostraba como la estrella de la policía, ¿verdad? La nueva policía. De la nueva policía, sí. Y realmente hasta cumpleaños infantiles iban, porque se convirtieron en ídolos de una parte de la ciudadanía que veían ellos la imagen de seguridad, por lo menos aquí en Asunción, ¿verdad? Y bueno, no solo este caso de secuestro express, sino uno anterior hace una semana de una extorsión, ¿verdad? Incluso otros casos que deslucieron un poco la imagen de novedad que tenía el grupo Lince, ¿verdad? Que ahora se los ve menos porque están más repartidos en todo el territorio nacional y pesan menos en Asunción. Pero nos da la pauta de que sigue existiendo en la formación policial, en la incorporación de nuevos valores, defectos que creíamos que eran parte de un pasado reciente, en donde suboficiales de policía entraban allí sin ninguna vocación, sin ningún test psicológico, sin ninguna vocación realmente de ser honesto y servir a la ciudadanía. La policía todavía no logró resolver ese problema y lo vimos en estos casos, ya casi extremos, de balear un transporte escolar en lo que parece ser un comando autónomo, por supuesto, para lucrar en esas conexiones que ya no pasan por la comandancia general, sino que son a nivel de central o de departamental. Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la salida? ¿Dónde termina esto? ¿Por qué no se puede solucionar? ¿Por qué Paraguay no puede tener una policía que responda a la ciudadanía y que sea respetada por ella, como son, qué sé yo, los carabineros de Chile o la policía ni siquiera lejana de los países vecinos, en donde la coima, la corrupción no son por lo menos tan extendidas
como vemos en nuestro Pero país. fíjate que Argentina también estuvo en una situación, no sé si sigue estando o no, pero tuvo un momento crítico, tuvo una guerra con la nueva gobernadora de la provincia de Buenos Aires, policía inclusive. bonaerense. Sí, la policía bonaerense, que tuvo que ser desmantelada y con amenazas y una cuestión de situaciones que son realmente terribles. Andrés, antes de ir a... porque hay tantas preguntas para hacerle a dos señores que pasaron y mucho tiempo por la institución. ¿Cómo ves esto vos? Y bueno, yo creo que en el tema del grupo Lince es una fiel demostración de que lo malo se come a lo bueno. Algo que empezó muy bien, con gente muy bien preparada, que, como dice Alfredo, era la estrella de la policía, era la novedad, todo el mundo nos sentimos muy seguros en las calles con la aparición del grupo Lince, algo bien pensado, bien estructurado, bien llevado a cabo, bien ejecutado. Hoy es más de lo mismo, es decir, la corrupción interna de la policía absorbe a los que se intentó que sean los buenos. Y eso en todos los estamentos de la policía. Teníamos no solamente años anteriores el escándalo del cupo de combustible, de los robos administrativos dentro de la misma policía, inclusive, que tiene condena. Es decir, la corrupción policial no solamente está en este tipo de hechos que vivimos en estos días, donde el mismo ciudadano ve peligrar su vida, sino también la parte administrativa interna, ¿verdad? Entonces, creo que llegó un momento en el que la Policía Nacional debe hacer un renacer, pero desde el momento de la elección de los valores, ¿verdad? Y lo más peligroso de todo esto es que el policía, que son muchos, yo estoy seguro que son muchos más los buenos, el esforzado, el que trata de ser honrado, el que honra su carrera, y que está mal pagado, mal relevado, mal dormido, ve cómo este tipo de gente delinque, se le hace un sumario, vuelve a aparecer en su misma unidad, vuelve a delinquir, o por lo menos vuelve a estar metido en un hecho punible, y entonces seguramente dice, bueno, yo trato de hacer bien las cosas y al final el premiado es el malo. Entonces seguramente también hace brazos caídos después a la larga. Entonces es un cáncer que hay que extirpar y para eso se necesita voluntad política, se necesita un liderazgo más allá de la Policía Nacional, por arriba de la Policía Nacional, que haga lo que hay que hacer. Estela. Sí, aparte de lo que ya dijeron los compañeros, yo creo que a la Policía Nacional no le llegó el 2 y 3 de febrero. O sea, yo no, esta renovación, esta revolución, porque yo sí creo que aparte de mantener los bolsones autoritarios más allá de las renovadas leyes, yo creo que hay una mafia policial. O sea, una mafia policial que nosotros notamos cuando suceden estos errores de la policía. Pero uno habla con cualquier dirigencia política, con el gobernador, con el intendente de cualquier ciudad de la República y uno va a ver que hay un problema con nuestra policía, hay un problema de mafia, de corrupción y de delincuencia que es terrible y yo creo que ningún gobierno hasta hoy se animó a tomar, a hacer una cirugía mayor dentro de la policía. Acá están los comisarios que nos van a contar desde dentro y sobre todo el comisario Burgos que dice que su último cargo fue de inteligencia, que es un poco, me parece, el departamento así como más delicado, porque con el cuento de que están investigando algo y no tienen hoja de, ¿cómo le llaman? Hoja de servicio, donde se detallan los procedimientos. No usan probablemente los vehículos que deberían utilizar. Sí, sin chapa, están vestidos de civil, entonces justifican algunas acciones que están ya fuera del control institucional e incluso fuera de la estructura legal. Entonces a mí me parece que sí, la policía está cooptada por una mafia y que la formación fundamentalmente que no se da, que quiénes entran, quiénes son los nuevos policías y el que entra por más honesto y que quiera ser, cuando ve que el compañero tiene el auto último modelo, la casa más linda y que quintuplica su salario con la corrupción, ¿quién va a querer ser honesto dentro de la policía? Ahora, o sea, la gente, por ejemplo, si veía un vehículo con chapa FAG 662, ya sabía que era de un procedimiento de la brigada.
porque esa es la chapa del vehículo, o es el vehículo que siempre apareció en hecho, estuvo con él en la muerte del comisario Peralta, en aquella cuestión de el Banco Fernando de la Visión. Mora, ¿verdad? Ahora otra vez el mismo vehículo, que se utiliza un vehículo particular para operativos policiales. Pues yo voy a hacer una pregunta para comenzar y después ustedes pregunten lo que consideren. ¿Qué es lo que es en la policía la actitud sospechosa? Un vehículo en actitud sospechosa, una persona en actitud sospechosa. A lo mejor se puede contar, no se puede contar, no sé. Usted fue comandante, el señor Burgos fue director de inteligencia. A ver si nos ayuda. No, con una eso. muletilla que siempre se utilizó, tanto en la jerga policial, tanto en la jerga periodística policial, lo que cubre policial. Sí. Actitud sospechosa. Es mentira. ¿Vio la actitud sospechosa? No, no existe actitud sospechosa. Yo como policía tengo todo el derecho y la obligación de identificar a personas, parar algún vehículo que creo que no está en condiciones e identificar. Y viene a soliviantar los ánimos del personal a decir cierta prensa, la policía no tiene por qué pedirle documentos. Es mentira. Tiene Se todo el puede derecho. pedir, tiene todo el derecho y la obligación. ¿Qué tipo de documento? El documento personal y Claro. documento del vehículo. ¿También? ¿Verdad? Sí, señor. ¿Cómo el doctor que me puede probar la camioneta que está conduciendo es de él? ¿Y si es robada? Otra cosa, no se necesita la tan famosa orden de trabajo. Esas son instituciones que tienen trabajo previsible, nosotros no. Nosotros estamos las 24 horas para trabajar. O estando en una comisaría y hay un tiroteo en una farmacia cercana, necesito que venga una orden de la jefatura de policía. Usted tiene razón, comisario, en ese punto, pero en este caso particular, supuestamente se estaba investigando un robo de un vehículo que ya había ocurrido días antes, es decir, Sí. ya tenía que haber tenido una causa abierta en el Ministerio Público. Perfecto. Yo no vengo por este caso puntual a exculparle a estos muchachos. La misma postura he asumido cuando ocurrió el caso de Richard Pereira, este muchacho, que coincidentemente ayer fueron condenados a 20 y creo que 11 años Sí. respectivamente. Exacto. ¿Verdad? Lo único que yo les vengo a decir es que nosotros no gozamos de impunidad. No gozamos de impunidad. Es más, esa impunidad, entre comillas, ya va excesivamente. Tenemos dos personal que siguen privados de su libertad desde el 31 de marzo, que era el jefe de servicio acá del comisario Burgos, por derramar agua a un sector del periodismo. Y otro condenado a 12 años por dispararle a un diputado que, entre comillas, se fue a apaciguar atropellándole a los cascos azules. ¿Y? ¿Alguien dijo algo? No, pero ni una de las dos cosas estaba bien, porque no es la función del policía tirarle agua ni dispararle a una persona. Señor, cuando hay una represión, y coste que es la menos violenta del chorro de agua, y se le va a un periodista, ¿qué puedo hacer yo? Como conductor del vehículo o como operador del carro hidrante. ¿Puedo seleccionar a quién mojarle y a quién no? No. ¿Y? ¿Qué hacemos entonces? Los corresponsales de guerra, ¿mueren o no mueren? ¿O caen heridos o no caen heridos? Es gaje el oficio de ustedes. Sino que venden mucho más, y yo suelo quitar, y a mis amigos así cercanos les suelo decir, controlen del inicio del programa del noticiero, de los distintos canales. Los policías le hacemos a ustedes por lo menos 60 a 65% del tiempo con noticias policiales, porque es lo que vende. Pero ¿qué tiene que ver eso No, con no, lo no, que pero- estamos- no, con pero lo está que bien. estamos debatiendo? No entiendo. Yo no vine a ver- ¿por qué los policías son protagonistas? Porque hay muchos hechos de inseguridad. Estamos hablando de No, inseguridad. hay mucha inseguridad, perfecto, perfecto. Pero yo en este caso particular, lo que la señora me quiere decir, a referirse en ese caso particular, hubo un error y van a ser juzgados. Perfecto. Ahora, el personal tiene vehículo particular para hacer estos trabajos de investigaciones. No tiene, acá me va a corroborar Burgos. Se hace con vehículos propios, con combustibles propios, estos seguimientos. Cualquier policía del mundo tiene su parte preventiva que hace el personal uniformado y la parte investigativa que hace el personal de civil con vehículos particulares. Pero el comandante, el comisario, yo hasta ahí voy a tolerar Sí. la cuestión y entiendo y usted me va a decir, hay límites, hay que respetar. Pero un operativo de este tipo, incluso utilizando un vehículo particular, que va y le dispara porque se le antoja disparar a un vehículo donde hay criaturas, donde dos mujeres, eso es lamentable, de inteligencia cero. No, y además ese como grupo de agravante policía. es que el vehículo al que perseguían
es de totalmente otra marca y de otro color. Reitero, yo no vengo en defensa de ellos, yo también condeno la imprudencia de estos muchachos. Pero lo que queremos saber es por qué se actúa de esta manera. ¿Por qué tienen tanta libertad, Pero- comisario Burgos, por ejemplo, Sí, usted que sí, tuvo más explícalo. menos Bueno, tiempo hace poco? yo creo que es demasiado importante entender que la policía hoy día tiene una nueva estructura organizacional que lastimosamente no está siendo bien comprendida por los propios policías. A partir de la modificación de la ley 222, que es del año 93, recién en el 2016 fue modificado y se adecuó la estructura organizacional en base a una realidad que se tenía en el país. Y se ha dividido las tareas: la preventiva, la investigativa, la parte de inteligencia y lo que tenga que ver con la sanidad, con la logística y con ICEPOL. Bien sabemos que a veces cuesta adecuarse a una nueva realidad. Por intereses, a lo mejor por distintas situaciones, ¿verdad? Por distintos intereses. Hoy, el servicio de inteligencia de la policía está muy bien estructurado, muy bien equipado. Nosotros tenemos un sistema de trabajo, hablo nosotros porque estuve dirigiendo hasta hace casi 2 meses, y nosotros tenemos como doctrina que tenemos que ver sin ser visto y oír sin ser oído. El policía de inteligencia no interviene solamente bajo extrema necesidad en la que se tenga que salvar una vida. En ningún otro caso se puede identificar. Uno que está haciendo seguimiento no puede hacer de ninguna forma, de ninguna manera procedimiento. Se ha centralizado la inteligencia, ahora está la Dirección General de Inteligencia. Los que antes eran jefatura de policía hoy es dirección y se le dio el grado de comisario general a ese director. Pero él tiene un departamento de inteligencia, pero ese departamento de inteligencia de la dirección de policía de los distintos departamentos es para trabajar en la elaboración de planes preventivos, no investigativos. Antes las jefaturas de policía tenían brigadas, hoy esas fueron suprimidas y se crearon los departamentos de investigación departamental, por ejemplo, el departamento de investigación de Central, de Cordillera y sucesivamente. Ellos tienen un director general en la función del director general de investigación criminal. Trabaja independiente del director de policía, pero en coordinación. Lo que sucede es que aún por lo visto no están comprendiendo qué es la tarea de inteligencia y qué es la tarea de investigación. Y además, a los de la Dirección General de Inteligencia se les dio inclusive un uniforme más cómodo. Tienen el pantalón caqui, una remera azul y tiene que actuar. Si van a hacer procedimientos, tiene que identificarse. Y el que está haciendo inteligencia no puede hacer trabajo de procedimiento ni por más necesario que fuese, solamente si es para salvar vidas. Entonces existió una equivocación en el procedimiento en la que resultó muerto el subcomisario Peralta, porque ese procedimiento no se tenía que hacer. La policía está para prevenir. Y si un director de policía se entera por medio de inteligencia que se va a asaltar un banco, ese banco hay que cubrir con 10 y 100 hombres si es posible, y no pescar que ocurra el procedimiento. Pero ¿sabe qué pasa a partir de ahí, comisario? Y se especula que dejan que ocurra para después sacarle parte del botín. Claro, la porque mexicaneada. lastimosamente se relaciona siempre eso con la policía. Porque uno se da cuenta que le dejan salir del banco. Le están esperando, le dejan salir del banco y terminan matando un policía a otro policía, así como están las cosas. Y eso justamente le estuve diciendo, no debió ocurrir. El director hubiera evitado cubriendo ese lugar. Claro, ¿Usted pero no está en servicio debió activo ocurrir, todavía? ¿Sí? no debió ocurrir si se manejaba en términos institucionales. Sí, así Lo que mismo. acá se duda pues, es que cuando se sucede lo del banco, en Fernando de la Mora, es que se descubre que no había la tal investigación, que esos policías estaban en su día libre, que aparecieron ahí, tanto fue que provocó la destitución de sus jefes. O sea, Igual que ahora, Estela. es lo mismo con lo de Areguá, ¿verdad? Entonces, Entiendo eso, ahí señora. es que cuando hablamos, comisario, de estos grupos, no podemos ir para policiales porque están dentro de la policía, Sí. pero de grupos que operan por su lado y en aprietes, como le llamamos. El propio comandante ha resuelto destituirles y ha dicho, el comandante de la policía dijo que fue un procedimiento irregular. Ya está establecido lo que debemos de hacer cada dependencia Se refiere a este último. a este último. Porque ¿Y el otro?
el anterior, el del banco. Y también fue destituido, Claro, fueron fueron cambiados, destituidos. están cambiado. sumariados y Sí. están procesados ellos. Son como usted dijo, esos bolsones que no están queriendo adecuarse a la nueva realidad policial, a las nuevas exigencias. Ahora, ¿hay un problema solamente de falta de entendimiento de la nueva normativa o también existen estas brigadas que en sus días libres, entre comillas, se dedican a apretarle al ciudadano, a robar lo que se roba, etcétera, etcétera? ¿Existe eso en la policía, comisario? Ahí entra a tallar el liderazgo de los jefes. Un jefe tiene que hacer descansar a su personal para que mañana venga y rinda mejor. Si trabajó todo un día, al día siguiente tiene que descansar. Y antes nosotros sí teníamos la exigencia porque éramos pocos. Hoy seguimos siendo pocos, pero ya somos más. No, pero no estamos cuestionando el día de descanso, estamos Sí. cuestionando lo que hacen en su día de descanso. Y por eso justamente, él tiene que ir a su casa. Un jefe tiene que justamente hacer ese control, hace una formación diaria y donde da orientación permanente. Ahí se demuestra el liderazgo, porque es una retroalimentación. Pero ni se van ahí, comisario, ¿Perdón? ni se van no van a formar, ellos no van a formar. Y faltó el liderazgo. Ahí hubo un error. Es un error del jefe que no supo direccionar esa Perdón, situación. comisario. Y las designaciones de los directores de policía departamentales. Denos a nosotros. Denos, digo, porque sigo siendo policía, ya no activo, ¿verdad? Pero denos la independencia, la autonomía para manejar nuestra institución. Y ustedes saben bien que el sueño de todo político, y esperando Sí. la próxima constituyente, es tener su propia policía departamental. O no vas a querer tener en Itapúa, gobernador Carlos Báez, tu propia policía. Sí, quiero. Todos vamos a soñar con eso, ¿verdad? Y decime si hoy no hay injerencia. No. Un ratito, por favor, porque le quiero saludar a la señora Diana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Diana Vargas? Buenas noches, gracias por venir. Y para escuchar un poco de todo, un poco con relación a esto, ¿qué evaluación hace Diana, por favor? Sí, desde mi experiencia, tanto trabajando en derechos humanos en el Ministerio del Interior, como justamente con el comisario Burgos, me tocó trabajar muy de cerca, y los últimos 5 años en el mecanismo de prevención de la tortura. Lamentablemente tengo que decir que no considero que sea esto un hecho aislado, sino más bien es una práctica que está sumamente instalada en la cultura institucional. Y este tipo de hechos toda la ciudadanía lamenta, y los medios de comunicación le dan espacio durante muchos días porque fueron, entre comillas, unas víctimas, las víctimas no usuales de la policía, como en este caso fueron niñas, o en el caso de Richard, que si no tuviera el padre que tiene, una persona con tanto... Y si las cámaras no hubiesen Y estado a eso ahí. justamente iba. Si las cámaras en este caso, o en el caso de Richard y muchos otros, no hubiesen estado allí o no tenían la posibilidad de estas víctimas de levantar la voz o tener acceso a los medios de comunicación, probablemente iban a estar privadas de libertad con alguna lesión, en silla de ruedas o con una causa por droga o por portación de algún tipo de arma. Eso ocurre con demasiada frecuencia. Yo trabajé durante muchos años visitando penitenciarías, y en la mayoría de los relatos justamente se recoge ese testimonio, en ocasiones con personas que están permanentemente en la delgada línea entre hechos punibles, que muchas veces estas brigadas también de algún modo aportan, no solamente realizando lo que la norma establece que realicen, sino también por medio de los aprietes, como bien señalaban. Y hay distintos, como todo problema complejo, también las causas son complejas. Uno, sin duda, para mí, la cultura institucional todavía de muy poco apego a las normas. O sea, hay una como formalidad de recitar ciertos artículos constitucionales y del Código Procesal Penal. Sin embargo, cuando uno escarba un poco más cómo fue el procedimiento de aprehensión, la práctica de la demora, que está todavía muy instalado, y muchos altos jefes policiales la defienden, está absolutamente prohibido por nuestra Constitución, por nuestro Código Procesal Penal, pero siguen enseñando y siguen sosteniendo altos jefes policiales de que pueden hacerlo por 6 horas y después recién evaluar si hay elementos para comunicar, cuando desde el 98 ya en realidad nuestro Código Procesal Penal establece otras circunstancias para la aprehensión. Y en materia de uso de la fuerza, hay un serio problema en formación del personal. Entonces, como yo siempre le digo, es como en las capacitaciones con el personal policial, es como que un médico cirujano vaya con un bisturí y no sepa cómo utilizarlo. En este caso, utilizan armas de fuego, armas letales, sin embargo, y también el uso de la fuerza física, pero no tienen la formación acabada. Y hoy me llamaba la atención las declaraciones al respecto del ministro del Interior, y realmente me generó cierta preocupación, porque claramente hay que conocer el problema para poder afrontar y plantear una situación.
Y me llamaba la atención que el ministro decía, tienen una malla curricular de 1940 y eso estamos empezando a cambiar. Y eso no es así, es absolutamente falaz realmente, y me preocupa que las autoridades políticas, que son las que tienen que finalmente tomar las medidas, porque si bien la policía siempre dice nosotros nos depuramos internamente por medio de justicia policial, yo realmente tengo mis dudas que así sea, porque durante muchos años y hasta hoy día sigo en las sesiones del Tribunal de Calificaciones, cómo van resolviendo, y en realidad en la práctica el corporativismo está intacto. Entonces, yendo nuevamente a lo que decía el ministro del Interior, una malla de 1940, eso no es así. La policía tuvo sucesivas modificaciones de su malla curricular, primeramente con el atenimiento de la democracia y la nueva constitución, la ley 222 del 93, ahí tuvo un proceso de modificación, después en los primeros años del 2000 nuevamente, y posteriormente, a partir del 2008, con un programa grande financiado por USAID, el programa Umbral, también el comisario Burgos estuvo involucrado. Se cambió prácticamente toda la malla policial y también de hecho, ICEPOL con las tecnicaturas se adecua a la ley de educación superior, de modo que también los años de formación se puedan ampliar, tanto de suboficiales como oficiales, de 2 años y 4 años respectivamente, que sin duda que es insuficiente. Y hoy miraba quiénes dan las clases, quiénes ganaron los concursos recientes, comisarios dando clases de sociología. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué formación será que tienen estos que ganaron los concursos? O sea, sin duda que coincido en que hay mucho que mejorar en materia de formación, pero no pueden las autoridades políticas desconocer la realidad institucional y lanzar este tipo de falacia realmente, porque, y además que causa también, yo hablaba hoy con varios comisarios, también un enojo, porque se supone que las autoridades políticas tienen que reconocer la realidad institucional, los desafíos, los avances y claramente las debilidades, pero a partir de un conocimiento real de la institución. Y las necesidades también. Tenemos que hacer una pausa. Estamos con la señora Diana Vargas, abogada, con los oficiales de policía en situación de retiro. El señor Guillén fue comandante de la Policía Nacional. El señor Burgos, entre otros cargos o funciones, estuvo en la Dirección de Inteligencia. Y un poquitito más tarde queremos también hablar de la renegociación de Itaipú desde un punto de vista distinto, diferente, bajo la lupa esta noche. Hacemos la pausa y estamos de vuelta en un ratito, por favor. Bueno, seguimos esta noche bajo la lupa este tema que tiene que ver con la policía. A ver, pregunten. No, hace rato le decías, vos le preguntabas a los comisarios, ¿qué es lo que es la actitud sospechosa? Sí. ¿Verdad? Y para sorpresa nuestra, hoy habló el director de la academia, que es Milciades Ocampo. Sí. Y acá los abogados nos van a decir que dice que aún enseñan las teorías del Lombroso para identificar al delincuente. Lombrosio. Lombroso, ¿verdad? Sí, Y dice que, bueno, es una teoría descartada hace décadas porque justamente Yo soy automáticamente sospechoso ahí. Es como Es porque es por el color. Es como enseñar hoy que la Tierra sigue siendo plana. Más o menos ese es el comparativo, ¿verdad? Lombrosio decía que había un tipo de persona Sí, que sí, pero ya se descartó esa teoría. Que nace, no se Pero hace. Con Es ese importante, criterio todos nosotros deberíamos irnos presos. Estela, aclarar en ese sentido que hoy en la malla curricular de la academia no está más criminología ni criminalística de la academia de policía, porque es investigación de hechos punibles y la investigación, para investigar un hecho punible se necesita de varias especializaciones. A Lombroso le estudiamos cuando nosotros éramos cadetes, sí, Ajá, le estudiamos, claro. Así era aquel tiempo. Hoy forma parte de la historia nada más, Claro. como referencia cómo era antes. Y yo creo que el director, seguramente, el director general de ICEPOL, es una excelente persona. Asumió recién y de a poco va a ir adentrándose en conocer Yo supongo que lo la dijo malla para curricular. justificar el comunicado de la policía, porque el comunicado de la policía pues señalaba que se dio esta especie de cacería porque el automóvil estaba en actitud sospechosa, ¿verdad? Pero igualmente, Estela, yo creo que lo que hicieron fue ponerle palabra a algo que se hace. O sea, en la práctica opera absolutamente la selectividad punitiva sobre la base de los criterios del Lombroso, ¿verdad? Que el criminólogo absolutamente desfasado que sostenía que el criminal nace, no se hace, incluso establecía rasgos físicos. Y en la práctica eso es lo que hoy día está establecido y, por ejemplo, para un control de consumo de drogas, si unos chicos están en la plaza con zapatillas y son morochitos, claramente que se va a hacer, pero en una fiesta electrónica donde corre mucho éxtasis y otro tipo de sustancia prohibida, no se ingresa a hacer ningún control porque
Entonces, y lo que vemos en la cárcel, o sea, las cárceles paraguayas son básicamente unos depósitos de excluidos. Y eso opera no solamente en la policía, hay que entender que la policía es parte de esta sociedad y de las instituciones paraguayas, que lo único que en muchos casos, y el Poder Judicial, el Ministerio Público tienen mucho que ver en eso, replican la desigualdad, la exclusión. Y hay un factor que tiene que ver con que estas prácticas policiales persistan, y yo repito, esto no fue un hecho aislado, esto ocurre con mucha frecuencia, existen muchas denuncias en el ámbito de la Fiscalía de Derechos Humanos, que tienen 3 unidades, con realmente escasos, casi nulos resultados. Desde el advenimiento de la democracia podrán creer que no hay un solo uniformado condenado por tortura, y no porque no hayan ocurrido estos hechos o no porque no hayan sido denunciados. En primer lugar, porque se extiende el corporativismo hacia la Fiscalía, porque finalmente son sus compañeros de trabajo quienes hacen su trabajo en muchas ocasiones, porque son los que investigan. Y también porque hay resistencia de caratular como tortura, no hay debida diligencia en las investigaciones. Hay una muy interesante investigación que se presentó en el 2017, donde se analizaron todas las causas de estas unidades de derechos humanos, y se veía que más del 90% pedían desestimación, archivo, que estaban abiertas por 4 o 5 años sin después solicitar, sin haber acusación. Obviamente no hay escasísimos casos llegaron a juicio oral. Entonces, la impunidad es un mensaje que le llega también al personal, y yo en reuniones con ellos, cuando dicen, bueno, vamos a hacer brazos caídos porque nos persiguen los derechos humanos, siempre les ponía como ejemplos esas cifras. ¿De qué denuncias, de qué condenas me están hablando? Hay hechos muy puntuales, conozco casi todas esas condenas, porque realmente, como Sosa Meira, por ejemplo, el año antepasado, recordará, comisario, este efectivo policial tenía 4 causas penales, todas ellas con condena, vinculada a privación ilegítima, coacción grave, lesión en el ejercicio de las funciones públicas, y 17 sumarios administrativos. En 2 de ellos tuvo recomendación de baja por parte de Justicia Policial. Pero después la máxima instancia, que es el Tribunal de Calificaciones, que hace, conmuta por 30 días de arresto. Y este efectivo policial continuó. Que es muy distinto, no hay ¿cómo correlación. La baja y 30 Claro. días? Hay demasiada diferencia. La ley establece tanto la 222 como la actual, que justamente una de las causales de la pérdida del Estado policial es tener una condena. Sin embargo, muchas de las condenas se esconden bajo la alfombra y el personal continúa, o cuando son procedimientos abreviados se asume que eso no fue una condena, entonces siguen en servicio. Entonces, yo realmente no creo que haya una depuración. Yo creo que ese es el punto, doctora Diana, el punto clave. Es una policía pobre, es la policía de un país pobre, estructuralmente con problemas, con pocos vehículos, probablemente con problemas de formación. ¿Y la paga? También, con problemas de paga, todo eso, ok, es el país. Pero acá el problema es la corrupción y, lo que decía la doctora Diana, la impunidad, ¿verdad? Y eso sí no tiene que ver precisamente directamente con nuestro estado precario económico. Quizá tenga que ver con una cuestión macro de nuestra situación moral, pero ese es el problema, la corrupción y la impunidad. Le pregunto a la doctora, si ella está en este organismo, me dijo, mecanismo de prevención Ya de la terminé tortura. mi mandato, comisario, pero estaba en esa Bueno, entidad. pero Sí. en aquel tiempo, como dice el Evangelio, ¿no podría usted haber impulsado, perseguir de oficio, si aquellos expedientes quedaron varados en el Poder Judicial, en el Ministerio Público o en el Tribunal de Calificaciones de la Policía? De hecho, cada institución tiene sus facultades, no tiene propiamente facultades de investigación el mecanismo, pero sí se hacían las denuncias y el seguimiento respectivo, pero lo que no hace el Ministerio Público o lo que no hace Justicia Policial no lo puede hacer otra institución, sino que y hoy decía el Ministro del Interior también entre las propuestas, porque me parece que ya es tiempo que este gobierno plantee, entonces ya todo lo que se venía haciendo estaba mal, yo creo que ya, según el discurso, digo, de las autoridades actuales en el ámbito del Ministerio del Interior, pero me parece ya con estos meses de gobierno ya es tiempo que tengan un diagnóstico y un plan de acción. Y tomaba yo las líneas que decía el Ministro del Interior, decía, con la normativa actual no podemos hacer nada.
realmente me sorprendió y me gustaría saber cuál es el paquete de proyectos de leyes entonces que está presentando el Poder Ejecutivo para modificar, ya que con este estado de cosas decía él textualmente que no se puede hacer nada. Después decía también que hay problemas porque la justicia policial y asuntos internos dependen de la policía y debería pasar a depender del Ministerio del Interior. Eso también requeriría una modificación legislativa. No vi en el Poder Legislativo ningún proyecto de ley planteado por el Ejecutivo en ese sentido. Y después hablaba de que hay problemas de recursos y una cifra bastante... Habló de millones y millones 60 de dólares. millones de 60 dólares. millones. Decía, hay 300 patrulleras. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay más de 1000 patrulleras y muchas de ellas quizás no en las mejores condiciones, pero realmente me resultó tan preocupante escuchar datos que no tienen que ver con la realidad y sobre todo, ¿dónde está el plan de acción? O sea que estuvo piloteando el ministro del Interior. Y para cualquiera que tiene algunos datos del funcionamiento de la institución policial, sí, o sea, claramente, no hay ni 300 patrulleras ni en 1940 es la malla curricular. Pero permítame, Carlos, explicar una situación con respecto a la formación de los policías. Se hace un gran esfuerzo en la Academia de Policía con los recursos que se tiene y recibe una excelente formación en cuanto al procedimiento, al uso de la fuerza, al uso del arma. Tienen perfecta formación ellos. Son jóvenes entusiastas que salen, pues lastimosamente son absorbidos a veces por la rutina propia a veces de las comisarías o de los organismos de investigación. Pero, ¿qué es lo que nos falta en la policía? Voy a cometer una infidencia. Formaba parte de la cúpula con el actual ministro y siempre cada ministro trae bajo el brazo la carpeta, la solución mágica a los problemas, sin conocer la realidad de la policía, sin conocer cuáles son los reales puntos a tratar. Y cada uno trae proyectos en los que implica inversiones importantes, hacer licitaciones y hacer compras que con el tiempo no se puede sostener y lo único que quiere es comprar patrullera. Formemos otra vez nuestro departamento de talleres de la policía, arreglemos nosotros nuestras patrulleras y formemos mejores, conductores para que nos sirva de mayor tiempo nuestras patrulleras. Al fin y al cabo, la policía tiene que estar en comunicación con la ciudadanía, tiene que caminar el policía. La patrullera tiene que ser, en todo caso, moto, como el grupo Lince en su momento. Esa es, la tarea efectiva. Pero las patrulleras sean no necesarias. Y se habla de incorporar, que se requiere inclusive habló de 60.000 policías. Estos 24.000, de los cuales solamente 18.000 trabajan dentro de la institución, cobran poco. Consigamos, si es que vamos a conseguir presupuesto, para que cobren mejor lo que están. ¿Qué quiere decir? Y van a rendir el doble. Te voy a explicar. Van a rendir el doble si cobran más. Si por lo menos su sueldo queda libre porque el policía tiene un servicio extendido de 24 horas y la alimentación, los recursos para la alimentación no son lo suficientes. Y además hay un especial entusiasmo cuando se programa el presupuesto en cargar mucho para alimentos. Pero los alimentos no llegan todos. No es lo necesario, no es lo Pero suficiente. Es un problema de corrupción policial, Y porque, por ejemplo, no solamente, el combustible, había problemas de combustible, pero después se descubrió que fue un gran fato de la cúpula policial. Pero justamente esas son situaciones que se han descubierto y se han sancionado. Claro. No todos son así. Hay gente que administra bien. Ahora, ¿requerimos de mayor cantidad de personal? Sí. Podríamos incorporar nuevos con una nueva, decirle categoría, porque tenemos oficiales con una buena instrucción, con un buen sueldo, que están haciendo guardia en los ministerios, que están parados frente a la casa de un senador o de un juez, o suboficiales superiores que tienen un sueldo casi de 8 millones, parados haciendo un trabajo de una persona que puede cobrar 2 sueldos mínimos a lo mejor. Y esa capacitación que tiene, esa experiencia que tiene que ser utilizado en otras tareas que sean útiles a la policía y incorporemos, llamémosle soldado, llamémosle sargento, o 1.000 o 10.000, lo necesario para hacer las guardias que requieren las autoridades. Y recuperemos a los 24.000 y que con esos 24.000, desde mi punto de vista, hoy ya basta, pero con buen sueldo. Y no incorporar más personal que se va a requerir mayor presupuesto para pagarle a los incorporados. No es la solución incorporar más personal, es hacer una reingeniería de lo que tenemos y hacer una mejor paga.
para que podamos realmente dar tareas específicas y exigirle más al policía. A ver, comisario Guillermo. Sí, le quería aclarar nomás al doctor Riquelme, cuando dijo Burgo, apenas 18.000 trabajan en la policía. Afuera tenemos casi 10.000 personal. ¿Qué es afuera? Fuera de la institución comisionada distinta. 3.000 hoy día. ¿Cómo? 3.000 el No. dato que me dieron hoy. ¿Cuánto? Hoy me dijeron 3.000 en la No, comandancia. por favor, Es señora. esta gente que trabaja en bancos, que trabaja en... Ministerios, Corte Ministerio, Suprema, Corte Suprema. Poder Legislativo. Sí. Acá hasta un banco de sangre teníamos cubierto por policías. Pero y no están dentro de la policía. No están directamente, sí, es cierto, Alfredo. Pero tiene beneficio, tiene beneficio. Bueno, ese es el problema de ellos. El problema es los que administramos la policía, que se nos va ese personal. Claro, pero la gente se va a esos sitios porque tiene algún tipo de beneficio. Decime entonces si hay o no hay injerencia Claro que política. hay. Y esa es la que hace daño. Y eso es lo que pedimos. Te quiero contar nomás. Ahora, en este momento, tenemos en un caso, te voy a poner, cuidando por orden judicial para que no sea vuelto a invadir 120 personas. Tenés que darle de comer Un inmueble un inmueble rural. O por orden judicial. que se desalojó. Que se desalojó y que no se vuelva a invadir. Una vez le preguntamos al ministro ese tema, Sí. justamente porque hay tantos policías custodiando a políticos, etcétera. Decía, el problema es el Poder Judicial, dice, el juez que nos ordena a darle a 4 policías a tal o cual senador. Muchos o son los diputado. casos por órdenes judiciales, pero la mayoría son a pedido de las mismas autoridades políticas, estatales y algunos civiles inclusive. ¿Verdad? El civil que no puede, el estanciero Riquelme, que necesita ser cubierto, bueno, consigue por un amigo fiscal una amenaza de muerte y 4 policías asignados a Riquelme. Gratis. Y es gratis, obviamente. Y la policía tiene que olvidarse de eso. ¿Y qué hacemos nosotros de la comandancia? Ahora se están jugando 2 partidos, casi en forma simultánea. ¿Cuánto personal está arrastrando eso? Está distrayendo. Y ese personal que estuvo hoy en Cancha Olimpia, que estar mañana a la mañana tiene que estar. Porque si no, ¿por qué no vino el personal que tenía que cubrir el banco? cuestión de tiempo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con la policía? Dejen Una de no las manejar. ficciones, comandante, ¿Sí? de las ficciones que yo escucho desde hace 30 años de la policía, es la famosa de División o Departamento de Asuntos Internos. Perfecto, que haya asuntos internos. Inclusive cuando era comandante yo decía, pero que esté persona ajena a la institución. Yo nombraría, por decirte, tengo así en mente, por ejemplo, el doctor Altamirano. ¿Verdad? ¿Le recuerdan? Claro, miembro de la Corte. Honorable señor. El doctor Filártica, por decirte que fue de... Sí, de ¿verdad? emergencia. Y qué sé yo, que dediquen 6 horas a la semana ir a verificar el trabajo que se hizo en asuntos internos. Son gente que no van a negociar su honorabilidad. Pero tenerle yo a Burgo que me investigue a mí es imposible, Claro. ¿verdad? Vamos a ser realistas. Entre colegas, bueno. No, Ahí aparece el corporativismo y que dice la tampoco Alfredo va a investigarle al decano de la facultad de medicina. Y si le Por el investiga tema- va a salir que todo es perfecto, ¿verdad? O no hay corporativismo en la profesión de En ustedes. todas las profesiones Y hay. bueno, La mafia blanca le De alguna manera. bueno, no somos solo nosotros. Entonces, que el ministro diga que justicia policial tenemos que llevar allá, no hay necesidad. Con que se supervise y va a corroborar, doctor, que se puede supervisar el trabajo de un abogado. Si hizo bien o no llevó bien el caso. Ahora, asuntos internos, démosle a gente civil. Comisario, estaba diciendo como solución, déjennos. Déjennos comandar. Déjennos ¿Qué quiere comandar decir? Que no haya injerencia que política. no haya injerencia. Yo le conozco a Burgos desde que era cadete. Alguien me dice, ¿vos le conocés a Báez López? Sí, le conozco. Es de tal parte, es de Uicuí, nació su mamá, vive su papá. Él es auto, no, para ese no, para este trabajo va a estar bien González. Te recomiendo a González. Y ese no, es para tal cosa. El famoso en guaraní, hablando grosero, ya Yocoapano. Ustedes se conocen en el ambiente periodístico, ustedes en el ambiente de la medicina, nosotros en el ambiente policial. Pero de repente me viene un político y me dice, mira, quiero que el comisario Box se vaya como jefe de policía de Ciudad del Este. Mira que no conviene, no, pero es amigo, es correligionario. ¿Y qué hago? Mañana cuando Box se mete en la pata, Pero ese no creo que ese sea el único problema. No. En ese sentido, Carlos, yo creo que, a más de lo que dijo el comandante Guillem, es demasiado importante atender un poco más a la policía.
el presidente de la República tiene que dar más atención a la policía. El presidente de la República dedica un día a la semana a la Fuerza Armada y ni una sola vez Que ha no pisado hace nada en este país, entre paréntesis, eso lo digo yo. Bueno, tiene que tener por lo menos un día de gobierno una vez al mes y personalmente interiorizarse de la realidad institucional. Se le tiene que dar espacio dentro del plan de la dirección estratégica, ministerio o viceministerio del Interior, a policías retirados que tenemos muchos que pueden dar pueden ser buenos viceministros o propio ministro del Interior, porque vienen personas de la Fiscalía o del Juzgado y tuvieron otra tarea, pero no conocían el interior de la institución. La idiosincrasia, las particularidades propias de cada institución. Y ese blindaje también necesario en que no por una simple situación se tenga que estar hablando de cambiar al comandante. Hablamos justamente de Carabineros. ¿Y cuál es la fortaleza de Carabineros? Cuando se le nombra al director general de Carabineros, tiene una duración de mandato de 4 años que solamente por juicio político puede ser cambiado. El presidente de la República de Chile no le puede cambiar al comandante de Carabineros, solo por juicio político. Y aquí, 3 meses, a veces 8 meses, 9 meses, muy poco lo que llegan a 1 año, 2 meses. Y entonces cuando se está acomodando su silla, ya le cambian y el que viene tiene que comenzar de cero. Hoy ya estaban hablando nuevamente de cambiarle al comandante Vázquez. El comandante Vázquez tiene que estar por lo menos 2 o 3 años y si se puede que termine el mandato y no cambiarle por una situación de un personal. Ya se le cambió al jefe, que es el principal responsable, pero no al comandante. ¿Y cómo se combate la corrupción policial? Porque de las historias que escuchamos, de noticias comprobadas, el propio comandante de la policía, el comisario tal. Hoy hablábamos, Carlos, de un comisario que se compró un auto por $70,000. O sea, que no condicen El con caso su... el caso de Arévalo, ustedes tienen comprobado que es de Arévalo la camioneta. Sí, él me reconoció públicamente. Perfecto, y que se haga la denuncia. Y ¿Qué más denuncia? Si después sabe el presidente de la República, sabe. No, pero hará con la el ministro del Interior sabe. Un ¿Cómo momentito, que va a tener un documento acá? un momentito le voy a decir. ¿Y la fiscalía por qué no interviene? De oficio. El oficio. ¿Y por qué no? No sé por qué. Y justamente Bueno, lo que no, acaba de Nosotros decir la pasamos todos los doctora días de Vargas, relaciones son donde él equipos. reconoce. Enriquecimiento ilícito. Y ahí está la fiscalía. Doctora Vargas, ¿usted comparte mi pesimismo? No, en realidad si no tendríamos que cerrar el boliche e ir a vivir a Suecia y creo que no. Creo que todos somos patriotas y lo que buscamos es justamente el fortalecimiento institucional y el Estado de Derecho. Y yo, en ese sentido, no comparto la visión de que la policía va a lograr fortalecerse sin una verdadera conducción civil. Muy por el contrario, yo justamente creo que debe de ponerse freno a este autogobierno que hay en la policía. No se ve una conducción civil real, marcada con conocimiento de la institución. Un Estado dentro del Estado, es la policía. Claro, y con líneas claras, y para eso es clave el Ministerio del Interior y los planes de seguridad ciudadana. La profesionalización, sin dudas, del personal policial. No podemos otra vez estar discutiendo si los 2 años de formación en el colegio Merlos Arabia vamos a disminuir otra vez a 1 año, como ahora se está discutiendo, o los 4 años de la formación de oficiales disminuir otra vez a 2. Y creo que sobre todo hay que apuntar a la calidad y no a la cantidad. Acá no importa si pasamos a tener de los 24.000, 48.000, si es con esta calidad de personal policial, en realidad va a ser un peligro para la ciudadanía tener esa cantidad de efectivos policiales armados en las calles, con la impunidad que existe, con la escasa formación y sobre todo un departamento de derechos humanos en la policía que existe, que con mucho esfuerzo intenta hacer una labor, pero con un alcance absolutamente limitado porque no existe una política transversal de aplicación de los derechos humanos en la función policial y el Ministerio del Interior, repito, tiene que tener un rol fundamental en la transformación que necesita la Policía Nacional. Quiero agradecerles por venir esta noche a compartir con nosotros y me quedó la sangre en el ojo, comisario Guillén, y me gustaría con todo el respeto del mundo hablar con ustedes 3 cositas. La responsabilidad en el manejo de la información, porque usted dice, ustedes saben que el comisario compró esa camioneta. Si no sabíamos, no vamos a mentir y no vamos a decir, no vamos a hablar, porque toda persona, todo ser humano merece respeto. Perfecto. Y es una característica de lo que hacemos nosotros todos los días, respetar a la gente. 1. Segundo, la policía tiene que tener capacidad para el manejo de un arma y para reprimir inclusive a gente, como usted mencionó, un periodista y mencionó al diputado Edgar Acosta. Sí. La policía tiene que estar preparada
Porque nadie se fue a... ¿Qué daño le podía haber hecho el diputado Acosta y el periodista al oficial de policía? ¿Y el agua causó daño alguno? No, está bien, pero no hay un motivo, pero el otro sí le causó daño. El otro sí está condenado. Y bueno... Está condenado. Pero justamente condenado, la- no como te dijo la que era una injusticia. desproporción. No, pero usted da a entender como que dijo que se fue a... Utilizó una palabra, una ¿Y frase. qué dice el diputado en su descargo? Fui para tratar de apaciguar a los manifestantes. Y usted dijo, supuestamente apaciguar. Y ustedes vieron el video. ¿Él a quién va a interpelar? Al personal. Pero esas dos cosas están a cargo de la Fiscalía. Yo no puedo decir si está bien o está mal el tema del agua o lo otro. Lo que yo digo nomás que la policía tiene que estar preparada. Tiene que tener capacidad suficiente para manejar ese tipo de situaciones. O si no, va a ser muy fácil, le pegamos un tiro a todo el mundo ante cualquier movilización y cualquier manifestación No. y nos limpiamos las manos. Yo tampoco digo eso. No, yo digo eso, si es que va a ser así. Lo que te digo, es desproporcionado primero la condena que recibió este muchacho. Problema de la justicia. Espera, ¿Qué? ¿quién le defiende? Te pregunto. Si estaba preparado no hubiese disparado. No, nadie le defiende. Nosotros que estamos en situación de retiro y que podemos hablar, por lo menos podemos venir a mostrar la cara y decir, esto pasó así. A ellos les prohíben, le ponen una mordaza en la boca y le hacen unir los tobillos y a pie juntilla, y cumpla la orden y se acabó. Hay muchas cosas. La policía mintió mucho y bastante en los últimos tiempos. El caso de la gente que retiraba el arma, el caso de Gustavo Florentín, todo eso, si no eran por los videos no se iba a conocer nunca. Después aparecieron las grabaciones. Pero eso, yo lo que quiero y sueño con una policía respetada y una policía que cuida a la gente. Hoy, un gran porcentaje de la policía no cumple con su función, lastimosamente. Les agradezco mucho por venir esta noche. Señora Diana, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y después queremos hablar de un tema también muy actual, muy vigente. Tiene que ver con la renegociación de Itaipú Binacional. Volvemos en un ratito. Son casi las 10 de esta noche y de un tema complicado vamos a otro tema más fácil. Nos gusta a nosotros, nos gusta a nosotros este tipo de cosas. Ayer hubo un encuentro entre el presidente de nuestro país, el señor Mario Benítez, y el presidente de Brasil, el señor Jair Bolsonaro. Se presentó al nuevo director brasileño de Itaipú. Sí, Es un militar, un general. general, Sí. eléctrico. Característica en el gabinete de Bolsonaro, que fue militar, 62 militares en cargos importantes. claro, y que tiene a toda la Fuerza Armada en situación de retiro ocupando cargos. Bueno, hoy es una publicidad, un General Electric. Y nosotros tratando de entender un poquitito más esto, porque tiene que ver con algo muy importante, dicen, para nuestro país, lo que sería la renegociación. Invitamos a Gerardo Blanco y a Cecilia Llamosa. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Muchas ¿Cómo gracias anda? por la invitación. Por favor. Gerardo Blanco, ¿cómo anda? Muy bien, Carlos. Buenas noches a ustedes y a tus colegas. Encantado de estar aquí. Estaba mirando, ustedes forman parte de un grupo de investigación, ¿verdad? Creo que Estela me ha apuntado hoy desde el 2010. Sí. Están trabajando en estrategia, planificación, política energética, entre otras cosas, ¿verdad? De la Facultad Politécnica. De la Facultad Siempre Politécnica. reclamamos que la academia tenga voz en los temas importantes. Y creo El que año en este- pasado ya habíamos hablado de... El El año re pasado guaraní. estuvimos hablando re Sí. guaraní. Sí, Sí. es cierto, es Exacto. cierto. Y son profesionales, pero con una formación. Usted, perdón, es doctor en... Doctor en ingeniería. En ingeniería. Doctor en ingeniería. Sí, ¿Verdad? Y estaba mirando lo de Cecilia. Cecilia. Y vamos a estar hasta las voy a 10:30. estar todo el programa así contándole lo de Cecilia y lo del doctor. Pero a ver, cuéntenos un poquitito cómo ven ustedes esto, porque dicen que Paraguay se juega más o menos el partido más importante de su vida con el tema de renegociación de Itaipú. Sí, Carlos. Aquí es importante entender qué oportunidad representa Itaipú para el Paraguay, sobre todo para el futuro del Paraguay. Según estimaciones basadas en rigor científico que hemos publicado recientemente, Itaipú representa para Paraguay la oportunidad de generar 2 millones de puestos de trabajo. Es decir, la energía de Itaipú podría alimentar en Paraguay industrias que propicien la creación de 2 millones de puestos de trabajo. Esos 2 millones de puestos de trabajo obviamente va a tener sus implicancias positivas en todos los sectores de nuestra sociedad, de nuestro país. En el económico, por ejemplo, según nuestras estimaciones, nosotros estaríamos en condiciones de cuadruplicar nuestro Producto Interno Bruto.
Y todo ello constituye una oportunidad demasiado grande, que en convergencia con un momento histórico que está pasando en Paraguay, porque estamos transitando un periodo de bono demográfico en el cual un porcentaje muy elevado de la población es joven. Es joven y está en condiciones, ¿sí?, de que su energía genere desarrollo. Bajo esas premisas, en el grupo de investigación en sistemas energéticos en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, hace 9 años ya va a ser, nos despertamos todas las mañanas con una pregunta dándonos vuelta. Y esa pregunta es: ¿cómo transformamos energía en desarrollo? Y cuando hablamos de energía, no solamente hablamos de energía eléctrica, también hablamos de esa energía de los jóvenes, ese bono demográfico que en realidad es un bono energético, que sumado, ¿sí?, con el bono energético de electricidad que tenemos fruto de Itaipú y de la Cenetá, constituye o nos abre una ventana de oportunidad única, ¿sí?, que propiciaría que en Paraguay pueda darse en los próximos años un inicio de un proceso de un desarrollo exponencial. Ese desarrollo del que hablas, Gerardo, ¿está atado a lo que logremos en el 2023? De cierta forma, el 2023 yo creo que pasa a contribuir en esa línea de pensamiento. ¿Por qué? Yo una cosa siempre le suelo repetir a mis alumnos: aquí, para hacer aquello que es importante, la mejor estrategia es transformarlo en urgente. Y para transformar algo importante en urgente necesitamos una fecha límite, necesitamos un plazo. Y nosotros consideramos que el 2023 puede ser un plazo para el cual el Paraguay podría que el Paraguay podría fijarse, en función del cual deberíamos iniciar por lo menos un proceso de desarrollo intensivo, porque tenemos que entender que después, luego de este proceso de bono demográfico y bono energético, va a venir un invierno demográfico y un invierno energético, periodo en el cual cualquier iniciativa o cualquier estrategia que busque propiciar un desarrollo exponencial en Paraguay va a ser mucho más complicada de ser implementada. ¿Por qué? Y porque vamos a tener una población mayoritariamente adulta, con una carga social fuerte, y sobre todo vamos a tener nuestras principales fuentes de energía, la electricidad en este caso, comprometida a abastecer consumo no precisamente productivo. ¿Sí? Claro. Cecilia, desde 1973, ya están por hacerse casi medio siglo, buena parte de la población paraguaya no ingeniera, no doctora en ingeniería, intenta entender lo de Itaipú y bueno, tiene una complejidad técnica, estructural, geopolítica, política, tal que finalmente muy poca gente entiende. Lo que fuimos entendiendo es que en el 2023 algo iba a cambiar y que iba a tener consecuencias a muy largo plazo y medio definitivas. Y que el 2023 ahora no solo es importante, sino que es urgente porque está acá. Y de lo que escuchamos es que no estamos tan bien preparados como están los estrategas del Brasil para esa renegociación cumbre. Explícanos, por favor, en sencillo, ¿qué es lo que va a pasar con la futura generación de paraguayos si negociamos bien o mal este final de contrato con Itaipú? En primer lugar es, asimismo, doctor, el principal inconveniente que tenemos es que tenemos muchos diálogos en silos, o sea, muchos monólogos que se están dando en diferentes ámbitos, hablando sobre el tema, pero muchas veces no están basados en un conocimiento, no digamos tan complejo, tan profundo, un conocimiento básico de cuál es la mecánica, de qué es lo que va a suceder, de qué implicancias puede tener. Y muchas veces esos diálogos aislados o esos monólogos están centrados o bastante sesgados con cuestiones ideológicas o hasta con resabios de revanchismo, cuestiones históricas, ¿verdad? Entonces contamina un poquitito lo que
lo que realmente es relevante discutir, ¿verdad? La primera propuesta que nosotros hacemos, o sea, lo que hacemos al incorporarnos o intentar incorporarnos a este debate, primero es abrir esos grupos que ya existen, que ya se está hablando de este tema, Sí. como usted dice, en diferentes niveles de complejidad. Primero abrir ese debate, basar la conversación en hechos, que nosotros hacemos un esfuerzo sobrehumano por primero bajarnos un poquitito del nivel académico y tratar de comunicar de la manera más coloquial posible, pero sobre todo involucrarnos en ese debate, no quedarnos en nuestra oficina, en otras aulas pensando al respecto, ¿verdad? En ese sentido, es lo que nosotros, digamos, lo que venimos conversando es algo, lo que lo dijo ya Gerardo en otros términos, ¿verdad? Tenemos una oportunidad brillante en la cual podemos llegar a tener una disponibilidad de cerca de, o sea, no una disponibilidad, va a estar en juego que podamos llegar a contar con una suma importante de dinero de cerca de 2.000 millones de dólares, estamos hablando, al año, si es que llegamos a sacar provecho de esta oportunidad de negociación importante. Y si se da eso, vamos a tener la posibilidad de invertir ese dinero para lograr todo aquello que estaba, esa visión que estaba relatando Gerardo, ¿verdad? Lo que nosotros intentamos hacer es simplemente dejar ese mensaje y sobre todo llamar a basarnos en las evidencias y no tanto en unas cuestiones, como estaba diciendo, ¿verdad?, ideológicas o a veces también emocionales al hablar del tema. Ingeniera, ¿y qué es lo relevante, como usted dijo recién, qué es lo relevante verdaderamente en el debate de Itaipú 2023? Si usted tuviera que conducir un debate y instalar un tema, ¿sobre qué usted diría que se debe debatir? ¿Qué es lo relevante? Antes que nada, relevante resaltar que no soy ingeniera. Perdón. Tengo maestría en política energética, pero nada más para que no nos malentienda. Hecha esa salvedad, sí, lo relevante aquí que hasta hoy en día hemos rescatado a través de investigaciones en las que, por ejemplo, hemos hecho entrevistas a más de 80 diplomáticos en Argentina, Brasil y Paraguay. Hemos rescatado una serie de lecciones buenas y lecciones malas, de cuestiones que tenemos que reproducir, que se hicieron bien, y cuestiones que tenemos que evitar. Y una cuestión que es reincidente en nuestros resultados, que tenemos que perseguir, es la representación de todos los temas en la mesa de debate. Es decir, no solamente un criterio técnico, ¿verdad?, de cuánto se genera, lo que usted dice, ¿verdad?, cuánto megavatios hora le vendemos, cuánta potencia tenemos. No, una cuestión de qué significa eso para el paraguayo promedio, qué va a significar eso en términos sociales, términos económicos, términos políticos, porque no hay que olvidar que esto es una cuestión eminentemente política, ¿verdad? Entonces, los temas principales es lograr un consenso. El primer tema principal que yo creo que no podemos dejar de discutir y que lo decimos reiteradas veces es que tenemos que conseguir un consenso interno nacional sobre los diversos ejes, entre los cuales ya les mencioné algunos, y que tenemos que, antes que nada, dejar de esperar que venga una liga justiciera o un mesías negociador que va a negociar por el Paraguay y va a resolver todos los problemas, y tenemos que centrarnos en que la estrella de la revisión sea la estrategia de negociación, la estrategia con la cual vamos a abordar el debate, y eso tiene que salir únicamente de un debate abierto, y eso es lo que primordialmente estamos enfatizando en esta. Sin embargo, yo soy optimista con relación. Yo creo que este es el mejor momento de Paraguay para renegociar. ¿Sí? Yo creo por lo que es el gobierno de Brasil hoy. A mí tengo esa percepción de que le podemos sacar algunas ventajas. Identidad ideológica, sí. Yo creo que hay algunas cuestiones que le acercan y que le gusta mucho al presidente de Brasil. Le podemos enviar la foto de Stroessner ya. A Jair Bolsonaro. Pero aparte de eso, No yo sé, creo... Carlos, lo único que se le sacó al general que está a cargo ahí ahora es que duda un poco de la validez del acuerdo, de lo único que logramos últimamente, aquel acuerdo Lula-Lugo. Por ejemplo, sí, pero yo creo que él no conoce mucho. Yo estoy casi seguro de que el nuevo director de Itaipú del Brasil no conoce mucho todavía de lo que es Itaipú. Estoy casi convencido, doctor. Y me vas a terminar dándome la razón el día que se rubrique esto. Digo. No sé qué decir, Gerardo.
Ayúdame. Sí, yo creo que las condiciones están dadas y reforzando un poco lo que Cecilia comentaba recién y profundizando un poco en tu pregunta, doctor, sobre por qué 2023 es tan importante. En el 2023, como bien dijo Cecilia, están en juego 2.000 millones de dólares año. Esos 2.000 millones de dólares hoy están sobre la mesa. 2.000 millones, pero entonces 1.000 millones sería para Paraguay y 1.000 millones para Ahí va a Brasil. depender de Claro. qué tan guapo Miti, pues sea. siempre es claro. Ahí va a depender de qué tan guapo sea. Claro. Porque, ¿qué pasa en el 2023? Claro. En el 2023 se termina de pagar la deuda. Todo el pasivo termina. Costo Con pasivo nuestros bancos termina, acreedores. 65% Claro. de la estructura de costo de Itaipú desaparece. Entonces allí no tenemos Por lo que entiendo, la discusión es 1.000 millones de cada lado. A Paraguay le convendría la discusión, doctor, retirar esa plata. ¿cuáles son los escenarios? Y la otra, que ¿Cuáles lo son que los quiere el escenarios? Brasil es disminuir el costo, el Sí. precio De la tarifa. O de sea, la energía. los escenarios ante ese contexto, uno es, o mantenemos el anexo C así como está, es decir, que Itaipú al final de su ejercicio contable tiene que tener un resultado neto cero, ¿sí? Y en función de ese presupuesto, que va a ser un 65% menor, la potencia que se va a poner disponible a contratación es la misma, entonces la tarifa ergo disminuye un 65%. ¿Quiénes son los beneficiarios o los beneficiados por ese escenario? Los consumidores de energía, tanto en Paraguay como en Brasil. Obviamente, nosotros hoy consumimos el 16% de la Claro. energía que genera Itaipú, Brasil consume el 84%. Y de vuelta acá en Paraguay, nosotros tenemos estudios hechos donde medimos la equidad en el consumo de la energía eléctrica. Y llegamos a resultados que nos indican que el 80% de la energía eléctrica en Paraguay la consume el 30% de la población. O sea, los mayores beneficiarios en Paraguay inclusive van a estar concentrados en el 30% de la población. ¿Qué le queda a Paraguay? A Paraguay le queda, por un lado, pelear la posición de mantener la tarifa y, como bien estaban diciendo, decir, bueno, de estos 2.000 millones sobre la mesa, 1.000 millones llevo yo, año. Brasil, en la situación que está, y ya comenzaron a dar las primeras señales, que son como globos sonda para ver cómo reaccionamos también. Hay que ser muy astuto en lo que hoy por hoy se dice y Claro. no se dice y lo que uno se guarda. Van a querer reducir la tarifa. Pero también en Brasil hay actores a los cuales le conviene que la tarifa se mantenga. O sea, en Brasil está un poco más heterogéneo el ambiente. Están los generadores, por ejemplo. Los generadores que hoy por hoy están cotizando a un precio dado y después va a venir un player como Itaipú y con la tarifa Baja de baja precio. y va a distorsionar el mercado, ciertamente. Y otras regiones, ¿sí?, de Brasil que también, digamos, se ven beneficiadas con la situación del status quo. Ahora, hoy, actual. última hora, hoy publicó un listado de negociadores brasileños y paraguayos. No, de consejeros. Las autoridades. No, pero no son de solo Itaipú. consejeros, son directores Sí, autoridades administrativos. Pero son los equipos de- negociadores, básicamente. No, yo no creo que esos sean los equipos Los negociadores. equipos negociadores no. va a ser Yo creo que va a ser totalmente. otra gente que le va a Es más, otra gente la que va a negociar. Hace poco salió un decreto, una portaría, creo que le llaman los brasileños, constituyendo un equipo de análisis del tema de negociación y estaba liderado por el ministro de Minas y Energía de Brasil. Sí. Ni siquiera Itamaraty, era el ministro de Minas y Energía. Y en ese sentido, quiero profundizar en lo que mencionó recién Cecilia. Acá como que estamos muy preocupados y muy atentos por cuál va a ser la posición de Paraguay. Pero nos olvidamos normalmente en que para definir una posición, primero tenemos que definir cuál es nuestro interés. Porque una posición se construye sobre la base de un interés. Y allí es importante esa primera negociación, que es la negociación interna, donde todos los paraguayos tenemos que construir el interés nacional sobre el cual
estaríamos construyendo las posiciones paraguayas en la mesa de negociación con Itaipú. Haciéndolo más gráfico, aquí vamos a tener una pulseada con Brasil. Y estamos muy preocupados en irnos al gimnasio y hacer fortalecer los músculos de manera de tener el brazo lo más ancho posible, pero no estamos olvidando de construir la mesa en la cual vamos a apoyar el codo para la pulseada. Sin esa mesa, sin esa base, por más robusto que tengamos el brazo, lo máximo que vamos a poder ser capaces de hacer es pasarle la mano a los brasileños. Esa base es esencialmente técnica, es política, es ideológica. Yo diría que es esencialmente ideológica y política, pero debe involucrar, ¿sí?, a todos los sectores nacionales. Porque este tema es un tema transversal a la sociedad paraguaya y por ende debe tener participación de todos los sectores nacionales, de manera que en ese interés común, en ese imaginario colectivo que consigamos construir en base a un diálogo nacional, podamos migrar, ¿sí?, de una característica muy propia nuestra, incluso muy propia de los latinoamericanos, de basar nuestros debates en protestas y no en propuestas. Una vez que tengamos construido un imaginario, un interés nacional, allí vamos a tener que vamos a elevar el nivel de debate de manera a que podamos discutir sobre... Es lo que decía Sí. Cecilia, hay que saber... yo creo, por ejemplo, que Benigno López va a ser, el ministro de Hacienda va a ser uno de los negociadores. Estoy casi convencido que junto a José Alberto Alderete, Benigno López va a ser uno de los que va a formar parte de ese equipo. Pero como acá lo importante no es a lo mejor todavía, o sí es importante quiénes van a conformar el equipo, sino qué es lo que se pretende, como están planteando ustedes, ¿verdad? A ver si se entiende, Cecilia. Vos planteás que el equipo negociador paraguayo esté conformado por un político, un técnico, un economista, un historiador, es decir, un equipo multidisciplinario, pero que a su vez ese equipo disciplinario vaya a la negociación con una estrategia determinada. Es decir, cuando confluyen varios intereses, por ejemplo, el político y el económico, Paraguay tiene que saber a qué lado se va a volcar, si le va a dar preeminencia a lo político o si vamos por la plata, si vamos por lo económico. Eso es más o menos lo que se plantea. Quizás no iría tan lejos en decir quién es o qué perfil concreto en términos de tópicos, digamos, de manejo debería tener el negociador, pero categóricamente que todos esos intereses deben estar representados, sino en las personas mismas, ¿verdad?, cuyas capacidades o cuyas características van a ser definidas conforme a la estrategia y sobre todo conforme a quien se tenga al otro lado de la mesa, eventualmente, o quienes puedan llegar a estar. Lo relevante de lo que usted acaba de mencionar es realmente que todos esos intereses estén representados. Si eso implica que estén representantes de cada sector sentados, eso ya se verá en su momento, ¿verdad? Me quedó picando una duda. Sí. Cuando dijiste no hace falta que vengan estrellas de afuera, la estrella debe ser la estrategia, ¿te referiste a Jeffrey Sachs? No, me referí netamente a un mesías local. Me refiero porque lo más probable es que el negociador o los negociadores, el equipo de negociadores va a partir probablemente de aquí, ¿verdad? Yo nada más me refiero a que siempre se tiene como una figura de quién va a ser el que nos va a salvar, quién va a ser el que, claro, cuál es el negociador. Tiene que pasar por ahí. Sí, como el negociador estrella más o menos parece que estamos buscando. No ¿verdad? por una persona, sino por una Claro, estrategia. y no me refiero tanto a cuestiones de nacional o internacional, sino más bien a trascender al nivel de persona para pasar a la idea que esa persona va a llevar a transmitir, ¿verdad? El Cualquiera mandato. sea la persona que Claro, esté. lo importante va a ser que sea una persona capaz de transmitir el mandato al que se llegue, ¿verdad? Yo creo que esa es la característica esencial que tiene que tener. No sé si Carlos hay que ir a un corte o No, tenemos que cerrar. Tenemos que bueno, último, de mi parte por lo menos. Itaipú hasta hoy, ¿benefició más al Brasil o fue paritario, diríamos, el beneficio con Paraguay? Porque hay también un imaginario de que Itaipú es de los brasileños, que a nosotros nos dan migajas y que se va a repetir la historia si es que no nos preparamos para negociar, como decías, con músculo y con una buena base
en el 2023. ¿Qué cantidad de miradas se puede dar a esa pregunta? Sí, no, porque es una mirada en retrospectiva, ¿verdad? Sí. Yo creo que más que mirar hacia atrás, más que mirar en el retrovisor, nosotros deberíamos mirar hacia adelante. Y deberíamos tener una mirada prospectiva sobre qué Paraguay puede sacar de esto. Y cómo podemos tener ciertamente, yo estoy convencido de eso, cómo podemos tener un país diferente en 15, 20 años de aquí para adelante. Y eso, en base a estas oportunidades, a esta convergencia de oportunidades en realidad que se le presenta al país, y que tenemos que ser lo suficientemente hábiles como para poder capturarla. ¿Sí? Itaipú, la mayor riqueza energética del Paraguay, mucha gente dice. Yo disiento con eso. Yo creo que la mayor riqueza energética del Paraguay es su gente. Y a esa gente, la energía de esa gente, es la que nosotros debemos transformar en desarrollo. Es decir, que cada persona en Paraguay tenga las condiciones como para transformar su energía en su desarrollo. Y eso se construye en función de un acuerdo social. No hay forma de hacerlo de manera diferente. Y sobre todo, teniendo presente que aquí va a estar en juego probablemente el futuro económico, social y hasta inclusive me atrevo a decir cultural de Paraguay del próximo siglo. Claro, gracias por venir, Cecilia, muy gentil. Vamos a seguir hablando porque tenemos No, tiempo. esto Y da además, para rato. Nos ofrecemos como negociadores también, no sé, sin ningún problema. ¿Cómo no está entre las opciones para El que menos sabe, más fuerte habla acá en este país. Así en Río de Janeiro. Claro, que sean ahí. Bueno, último corte, despedimos a Cecilia, despedimos a Gerardo y volvemos para la parte final del programa en un ratito. Bueno, faltan 3 minutos para las 10:30 de la noche. Les quiero contar esto a ustedes. Todos hablan de esto que ocurrió el sábado. Pero dice Carlos Báez baila la coreo Ay Negrita en su boda. Y dice, el conductor de La Lupa demostró que como bailarín es muy buen periodista. Yo quiero decir que lo que yo hice es todo lo que me dijo la profesora. Sí. Ahora que haya entendido o no ya es otra cuestión. Ahí está. A propósito, quiero saludar a la señora Angélica Paredes. El único que hace todo al revés soy yo, pero eso era parte de la coreografía. Esa era parte de la coreografía. Dice, Carlos y Olga están en pareja hace 20 años. No, vos no viste ningún error, pero yo sé por qué no viste, Estela. Yo tampoco no. Como tampoco. Estaba de espalda. No, hay muchas noches. Acá hay un mes y medio de entrenamiento de todos los días. Pero evidentemente que ya, no nací para esto y no... Aquel no es Luis Vareiro. No, él esperó un rato más para bailar, ¿eh? Luis Vareiro le sacó la corona a Michael Jackson. Y Oscar Ayala No, está ¿También? bien, Carlos. Yo te veo muy bien. Bueno, yo por eso quería la opinión de los críticos, ¿verdad? Que son es visto que esto es corporativo. Nosotros te vamos a regalar te vamos a dar un Oscar por tu... Es un Oscar Ayala. Dice, no te lo pierdas para ver cómo baila el conductor de La Lupa. Que Ahora como, la agilidad de la novia es impresionante. No, la novia maneja todo. Yo también a esa hora ya no controlo todos mis sentidos. Era la 1 de la mañana más o menos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y vos sabés que ahí se me complica porque viene Chirola. Y se mete y se me complicó porque la coreografía tenía que terminar así como terminó, pero le ignoro a Chirola. Porque si no, no iba a poder hacer lo que ensayé durante un mes y medio. Ahí mirá esa parte. Bueno, gracias a la gente de Primicias ya por el comentario. Prometo que voy a mejorar en el baile. Mira lo que es, suspendimos la negociación de Itaipú. Y bueno. Y así somos los paraguayos. ¿Qué vamos a hacer? Así mismo va a terminar la negociación de Itaipú. En el 2023. Ya veo todo. ¡Ay, negrito! Vamos a hacer. Nos van a cantar los brasileños. Se va a casar Boucher. Alfredo Boucher, muchas gracias. Estela, un placer. Buenas noches. Un gusto. Mañana estamos tempranito en Monumental AM 1080 y la próxima semana, por supuesto, aquí, como cada miércoles en Noticias Paraguay. Que pasen bien, buenas noches, hasta mañana.